Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga y estamos felices y contentos de seguir compartiendo la palabra de Dios con todas las personas en las redes sociales. Es tan importante lo que hacemos hoy en nuestra vida porque pues sabemos bien que las redes sociales han inundado la mayor parte de países, de regiones, de lugares en el mundo y de alguna o de otra forma participamos de ello. Hemos estado hablando en las últimas ocasiones del propósito que Dios tiene con las cosas que hace y especialmente en este tiempo hemos hablado del Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 16 hemos dicho que el Señor habló a los discípulos, a los apóstoles, les dijo: voy a enviar al abogado, al consolador, uno que es igual que yo, es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, dice, porque muchas cosas tengo que enseñarles, les dijo hace 2000 años a los apóstoles, y les dijo, pero en este momento ustedes no pueden soportarlas, no pueden llevarlas porque ustedes están muertos espiritualmente. Cuando venga el Espíritu de vida, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios les va a impartir vida y los va a transformar en personas que le puedan agradar a Dios, que puedan sostener la verdad de Dios. Eso es de lo que se trata, de que solamente con el Espíritu del Dios vivo, el Espíritu Santo de Dios, podemos soportar la verdad que quiera Dios revelarnos. En aquel entonces el Señor le dijo bien claro a los apóstoles: ustedes no pueden soportar muchas otras cosas que yo quisiera enseñarles, pero cuando nazcan de nuevo, nazcan del Espíritu como Nicodemo y sean guiados por el Espíritu de Dios a toda verdad, toda justicia, entonces ustedes van a poder soportar la verdad y comunicar la verdad también. Los vas a capacitar para que sean personas de fe y puedan agradar a Dios. Vea que en las epístolas de Timoteo, ya muchos años después de que el Señor resucitó y ya el Espíritu Santo de Dios había descendido, la iglesia ya se había, como quien dice, establecido o se estaba estableciendo en parte, el apóstol San Pablo le escribe estas dos cartas a Timoteo, uno de sus discípulos de aquel entonces del apóstol San Pablo. Y una de las cosas que le dice: también tienes que estar consciente de esto, Timoteo, que en los últimos días van a venir tiempos peligrosos. En la segunda epístola a Timoteo capítulo 3 le dice, porque van a ser tiempos difíciles y peligrosos, dice, porque va a venir tiempos que va a haber hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, jactanciosos, interperantes, crueles, mentirosos, que no van a tener ningún respeto por nadie, no van a amar a nadie más que el dinero y los placeres y muchas otras cosas que le menciona ahí. También le dice, porque también muchos van a apostatar de la fe, dice, y van a apartar el oído de la verdad, no van a querer tener nada que ver con este Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo de Dios, dice, y no van a soportar la sana doctrina. No van a soportar la sana doctrina. Vea cómo le advierte el apóstol San Pablo allí a Timoteo, y eso quedó escrito para todas las generaciones que iban a venir después. Y hoy en día eso es lo que pasa. Mucha gente no soporta la sana doctrina porque han desechado, han rechazado este Espíritu de verdad, que es el único que nos capacita para poder sostener y escuchar la sana doctrina. En el tiempo en que vivimos especialmente, es una era de apariencias. El mundo se ha convertido en un mundo de apariencias donde se ve una cosa pero realmente es otra. Y es exactamente lo que le dice el apóstol San Pablo de esa generación que iba a venir en los últimos días. Dice, lo último que le dice, y toda esta generación que va a tener todos va a andar en ese estilo de vida, dice, van a tener apariencia de piedad, dice, pero negarán la eficacia de ella. Eso de tener apariencia de piedad significa, el apóstol estaba diciendo, que van a ser personas que no están del todo o nada de ignorantes en cuanto a la palabra de Dios. Van a ser personas muy religiosas, por lo menos, dice, pero van a negar la eficacia de lo que incluso oyen de Dios, de la gracia de Dios, de la palabra de Dios, de la redención del Señor Jesucristo, de su sacrificio de redentor. Todo lo terminan negando. ¿Por qué? Porque su estilo de vida es un estilo de apariencias. Muestran una cosa, pero realmente son otra. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado porque este estilo de vida y esta generación que se conforma con apariencias, lo que está haciendo es prepararse, autoacondicionarse a sí misma
Y al rechazar la sana doctrina, están aceptando un espíritu malo, un espíritu equivocado, un espíritu de error, un espíritu de mentira, un espíritu de maldad, así como pasó en generaciones pasadas. Y por eso en el libro de Apocalipsis, cuando aparece entonces el anticristo, que realmente se hace pasar por como si fuera el mismo Cristo, o como si fuera alguien que viniera de Dios, pero realmente cuando se quita la máscara era pura apariencia, que él era una buena persona. Luego después, cuando aparece el falso profeta también, dice allí, lo describe el apóstol San Juan, cuando aparece quien quiera que vaya a ser el falso profeta, dice que tenía cuernos como de cordero, su apariencia era inocente, dice, pero hablaba como dragón. Estamos en la era de las apariencias, y dice que toda aquella generación que va a vivir en aquel entonces, durante el tiempo de esa gran tribulación, van a recibir ese anticristo, lo van a aplaudir, lo van a adorar al dragón que le va a dar la fuerza y el poder, van a recibir con los brazos abiertos a ese falso profeta, aunque vean que su apariencia es buena, pero va a hablar como dragón. Eso se ve mucho hoy en día. Por eso estamos en la era de las apariencias y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque desde tiempos antiguos, vea que cuando el apóstol San Pablo habla del anticristo, dice cuyo advenimiento es por obra de Satanás, en el primer y segundo libro de los Tesalonicenses, dice que pues realmente esto no es nuevo. Satanás ha estado preparando esto desde hace mucho tiempo, desde hace siglos. Él está preparando todo este advenimiento, y a través de toda la historia pues así ha sido. Satanás ha impuesto su sistema, especialmente su sistema religioso. ¿Por qué? Porque él sabe que como Dios nos hizo, tenemos necesidades tanto espirituales como materiales. Y entonces él trata de satisfacer esas dos necesidades, pero en su forma de pensar y de su propia ideología, siempre y cuando nunca lleguemos a conocer a Dios como lo debemos de conocer. En una ocasión también el Señor Jesucristo, orando, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Esta es la vida eterna, esta es la única forma de tener vida eterna, conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, quien Dios envió para que nos lo diera a conocer. Por eso Jesús en una ocasión le dijo a los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Pero entonces Satanás lo que nos da son puras apariencias. Vean, entonces, leímos la vez pasada en Juan 7:37, donde el Señor dice que en el último y gran día de la fiesta, hace 2000 años allá con los judíos, en el último y gran día de la fiesta que hacían, se paró, dice, y exclamó con gran voz el Señor Jesucristo y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí. Como está escrito, como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, el que cree en mí, dice el Señor, el que tenga sed. Si alguno reconoce que tiene sed, venga a mí y yo le voy a satisfacer esa sed espiritual que tiene, no física, porque la física se calma con el agua de este mundo y uno puede beber todas las veces que uno tenga necesidad. Sabemos que en lo físico así es, la comida, todo. Hay que estar alimentando al cuerpo constantemente, pero en el espíritu es otra cosa. Él le dijo a la mujer samaritana, el que tome de esta agua, dice, va a tener sed siempre, dice, pero al que yo le dé del agua que yo puedo dar, dice, se va a convertir en una fuente que salte para vida eterna. Entonces Satanás, siendo él que representa las tinieblas, Dios representa la luz, el Señor Jesucristo mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Satanás representa todo el tiempo lo contrario. En otras palabras, si Dios nos ofrece vida eterna, Satanás nos quiere ofrecer muerte eterna. Si Dios nos ofrece paz, Satanás nos quiere ofrecer guerra. Si Dios nos quiere ofrecer verdadera prosperidad, Satanás nos quiere ofrecer miseria. Todo lo contrario. Entonces, por eso Él ha establecido sus sistemas desde antes del diluvio, empezó a trabajar. Desde Caín, desde Adán y Eva. Los empezó a formar una mente religiosa. Hemos hablado en el caso de Caín y de Abel, que se presentaron a ofrecerle la ofrenda a Dios. Caín ofreció lo que Dios demandaba, un sacrificio, un animal para derramar sangre, porque representaba al Señor Jesucristo en el futuro.
Caín ofreció lo que él quiso. No, él no negó a Dios. Él no dijo, Dios no existe. Él no dijo, no, Dios, no, ¿dónde está Dios? No quiero nada con Dios aquí. Yo y mi trabajo y lo que yo pueda hacer. No, él no dijo nada de eso. Él reconoció que Dios estaba allí y que había que llevarle una ofrenda y todo eso, que había que servirle a Dios. Él no negó nada de eso. Lo malo está que él lo quería hacer a sus propios términos, sus propias ideas, y eso fue lo que lo arruinó. En otras palabras, un religioso completo, porque una persona que se conforma a ser religiosa, ese es su estilo de vida. No niega a Dios, pero quiere servirle de acuerdo a sus propias ideas o de acuerdo a la religión tradicional que se ha establecido por siglos, la cual el mismo diablo se la inventó. Y no haya satisfacción porque el Señor le dice a Caín, bueno, pues ya regaste, ya no ofreciste lo que se te mandaba, pero ve y arregla la situación. Eso es lo que Dios le dice a toda persona religiosa. Tu religiosidad te amarga, te enoja, no te trae satisfacción. Porque los ríos que el diablo ha establecido, los ríos de Babilonia, vea, vamos a leer ahí en lo que dice de los ríos de Babilonia una vez más en el capítulo, en el Salmo 137. Vea, esto lo dice del pueblo de Israel. Junto a los ríos de Babilonia, Salmo 137, dice, nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo, cántenos a cantos alegres de Sión. Y ellos responden, ¿cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me pegue mi lengua al paladar. Ahí sigue hablando. Estos que fueron llevados cautivos, a los cuales Dios les advirtió mucho tiempo que cambiaran su estilo de vida malo. El profeta Jeremías, y en el libro del profeta Jeremías es donde más describe con lujo de detalle la deportación a Babilonia. Incluso Dios le revela al mismo profeta Jeremías lo que iba a pasar con Babilonia después, ya cuando dejara de ser imperio. Y todo se cumplió al pie de la letra. Pero entonces Babilonia venía siendo formada cuando pasa esta deportación a Babilonia con el pueblo de Israel. Era cuando el imperio babilónico estaba en su apogeo, pero no significaba que acababa de comenzar. Ya tenía siglos y siglos Babilonia, ya por ahí como ciudad y como región, de allá en región de los caldeos, en Mesopotamia. Ya desde el libro de Génesis ya se mencionaba, Satanás ya venía trabajando, estableciendo su sistema de confusión y religioso y económico también, porque sabe que los seres humanos dependemos de eso, de lo espiritual y lo material. Entonces vea, Babilonia llegó a convertirse en una ciudad, en un imperio, donde por lo menos la ciudad de Babilonia estaba muy bien en cuanto a lo material, en cuanto a lo económico, y estaba saturada de todo tipo de religión, de creencia, de adoración de demonios y todo aquello que los hombres pudieran imaginarse para adorar. Allí no hacía falta, por lo menos no hacía falta comida y no hacía falta religión a quien adorar, pero no había satisfacción, porque aquí con los que son deportados a Babilonia, el pueblo de Israel, dice que estos babilonios le decían, cántenos esas canciones que ustedes cantan. ¿Por qué? Porque esas sí nos traen satisfacción. Lo que viene de Dios sí trae satisfacción, lo que viene de Babilonia no. Entonces, y ellos decían, ¿cómo le vamos a cantar a nosotros en tierra extraña? Y aquí dice claramente, dice, junto a los ríos de Babilonia. Eso es lo que le pasa a mucha gente, lo que le ha pasado al ser humano. En esos ríos que el diablo estableció, que se inventó con su sistema religioso y económico, no hay satisfacción, solamente hay satisfacción para la carne momentáneamente, pero no en el alma. Y por eso los mismos babilonios les decían que les cantaran canciones que sí les traían satisfacción, la música de Dios. Y también vamos a hablar el propósito de la música que Dios, porque la música vino de Dios y el diablo también la trastornó. Pero aquí entonces vea la actitud de esta gente que fue transportada a Babilonia, una ciudad saturada de maldad, completamente gobernada y dominada por el diablo y sus potestades. Ahí está, después en el libro de Daniel podemos ir a leer cómo estaba esta ciudad, el imperio, donde Daniel tuvo mucha influencia. El mismo Nabucodonosor, vea cómo Dios lo tuvo que tratar, porque era un hombre lleno de soberbia, lleno de maldad,
hizo una estatua y quería que todos la adoraran al son de la música que les pusieran. Los 3 amigos de Daniel se opusieron y dijeron, pues no nos importa que nos quemes, pero no te vamos a adorar tu estatua ni nada de eso. Y Nabucodonosor se empeñó, los arrojó al fuego, ellos sobrevivieron, Dios los ayudó. Pero después Dios trata a Nabucodonosor, lo tiene que humillar, hasta el extremo tiene que humillarlo Dios a este rey Nabucodonosor, hasta convertirse en animal. Porque eso era lo que realmente en su espíritu y en su alma era, como un animal no domesticado este Nabucodonosor. Tenía lujos, tenía todo lo que un rey podía tener en aquel entonces, pero realmente era como su comportamiento, su soberbia y todo eso, era como una bestia, un animal. Y Dios le mostró, eso es lo que tú eres. Y hasta que reconoció, dice, se arrepintió. Y allí quedó escrito y dijo, denle honor y gloria a este Dios del cielo, dice, porque Él puede humillar a quien Él quiera. Al que ande con soberbia, Él tiene poder para humillarlo. Con Él no se anden metiendo, dijo Nabucodonosor, no le resistan porque me les va a pasar igual o peor que a mí. No había satisfacción en Babilonia con todo lo que adoraban y reconocían como dioses. Ahí estaba Bel, Marduk, el dios de Babilonia, el principal dios de Babilonia se llamaba Marduk, que realmente su nombre era Bel, que viene de Baal. Y todo esto es lo mismo, Babilonia, Bel, Baal, Torre de Babel, todo. Y todo esto era una confusión completa. Pero ese Marduk era el mismo dios Bel o Baal. Y Baal significa Señor. En aquel entonces que el Señor de la muerte, que el Señor de la vida, que el Señor de las riquezas, que el Señor fue el mismo que mencionaron allá en el tiempo del Señor Jesucristo, los escribas y fariseos, cuando le dijeron, tú por Balcebú echas fuera a los demonios. Balcebú, dios de las moscas. Era el mismo diablo, él impuso su sistema y a través de todo el universo, de todo el mundo lo impuso. Porque qué casualidad que incluso las construcciones de allá del tiempo de Mesopotamia, de allá en Tailandia, hasta hoy en día están, en los aztecas, en Sudamérica, son muy parecidas. Y su sistema de adorar sus dioses era muy parecido también, pues era el mismo. En México no tenían que a Tlaloc, el dios de la lluvia, el señor de la lluvia, que el señor de la cosecha, que el señor del maíz, que el señor de la muerte, es el mismo. Impuso sus sistemas desde hace muchos siglos atrás. Y por eso entonces aquí dice, por los ríos de Babilonia, toda esta confusión religiosa, todas estas ideas vinieron de allá. Allí no hay satisfacción. Y la gente, el pecado tiene su lado, pues claro, atractivo, cierto placer tiene. Y por eso mucha gente vive una religión, pero no salen de los ríos de Babilonia. Esta gente cuando fue transportada allí, vea la actitud de ellos. Están amargados, están oprimidos y deprimidos, enojados. Vea lo último, voy a leer lo último que dice este salmo, vea lo que dicen ellos. Recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom en el día de Jerusalén, quienes dijeron, arrásenla, arrásenla hasta sus cimientos. Oh hija de Babilonia la devastada, bienaventurado el que te devuelva el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. Esta es la respuesta de estas personas que llevaron cautivas el pueblo de Israel a Babilonia. Estaban enojados con los babilonios, claro. Y dicen, ojalá, dice, que haya quien les pague todo el mal que nos han hecho a nosotros. Ojalá que haya alguien, dice, que estrelle sus niños contra la pared. Estaban bien amargados, bien enojados, porque en Babilonia no hay satisfacción, lo único que ofrece al final del día es amargura, esa insatisfacción, es opresión, depresión. Hay que salir de allí, hay que venir a Cristo y abandonar todos los ríos de Babilonia, que especialmente en nuestro tiempo es a través de las redes sociales que se manifiestan. Acepte a Cristo y venga y beba de esta agua que el Señor habló. Dios lo bendiga.